Hermosas, imponentes y colosales, se alzan inmóviles sobre las ardientes arenas del Cairo, como si desfilaran eternamente en el horizonte. Su divina silueta domina el desierto desde hace casi 5 milenios, y aún hoy, bajo el sol abrasador, parecen observarnos en silencio. Son más que monumentos, son acertijos tallados en piedra. Desafían al tiempo, desafían a la razón, y nos recuerdan que hay misterios que ningún hombre, por más sabio que sea, ha sabido descifrar correctamente. El desierto es eterno, pero los hombres no. Esa era la primera lección que aprendían quienes trabajaban al pie de la Gran Pirámide. Bajo el sol abrasador, miles de obreros despertaban cada amanecer en el campamento de Giza con el mismo destino: arrastrar bloques de piedras tan pesados que parecían mayores que la vida misma. El pan era duro, la cerveza estaba muy aguada y el aire era un cóctel de polvo y fuego que desgarraba la garganta. A pesar de todo, la monstruosa montaña blanca crecía día tras día, elevándose sobre el horizonte como si el desierto mismo estuviera hambriento de rocas. La pirámide era el sueño del faraón Keops, un hombre al que los obreros jamás veían en persona, pero cuya sombra estaba presente en todas partes, en los látigos de cuero con remaches de bronce que silbaban sin descanso, en los cánticos solemnes de los iluminados sacerdotes, en la obediencia ciega de quienes lo consideraban un Dios vivo. Los escribas anotaban cifras, los capataces gritaban órdenes, las barcazas que acariciaban el Nilo dejaban en la orilla toneladas de caliza. Todo parecía funcionar como una maquinaria perfecta de sudor, sangre y piedra. Nadie se atrevía a cuestionar nada. La eternidad avanzaba un palmo cada día, y eso era suficiente. El trabajo era tan brutal que borraba la identidad de los hombres. No había tiempo para amistades, ni para confidencias. Los días eran idénticos: tirar de sogas hasta que las manos se abrían en heridas, empujar trineos sobre la arena encendida y respirar polvo que se clavaba como cuchillas en los pulmones. Al caer la noche, los cuerpos de los jornaleros caían rendidos dentro de las chozas de barro, sin fuerzas para pronunciar una sola palabra. La rutina era tan aplastante que cada obrero se convertía en una sombra indistinta, una figura fácilmente intercambiable, y cuando alguno de ellos desaparecía, casi nadie lo notaba. Pero no todos eran iguales. Entre ellos estaba Mencara, un joven campesino que había dejado su aldea inundada por el Nilo. A diferencia de los demás, conservaba la costumbre de hablar, de cantar mientras tiraba de las sogas, de compartir su pan con los más viejos y hacer bromas para arrancar alguna que otra sonrisa. Mencara había logrado lo imposible: entablar lazos débiles pero reales
en un lugar donde los hombres eran reducidos a brazos anónimos. Y fue precisamente por eso que comenzó a ver lo que los demás no querían o no podían notar. La pirámide de Keops siempre tenía hambre. Su insaciable apetito devoraba el sudor de los hombres, la fuerza de sus brazos y hasta sus propias vidas. La primera ausencia que le llamó la atención al joven Menkara fue la de un compañero con el que compartía canciones para soportar el peso de las sogas. Un día estaba allí y al siguiente día ya había desaparecido. Nadie preguntó por él. Nadie lo mencionó. La fila avanzó como si aquel hombre jamás hubiera existido. Días después, fue el turno de un hombre mayor que solía comer a su lado en las filas de las raciones. Su choza amaneció vacía y nadie reclamó su sitio en la hoguera nocturna. Menkara comenzó a observar con más cuidado. El número de hombres en las cuadrillas se reducía poco a poco y nuevas caras aparecían para sustituirlos, y la pirámide seguía creciendo con una rapidez que parecía imposible. Los bloques más grandes, que requerían semanas enteras de esfuerzo, aparecían colocadas de un día para otro, como si hubiesen descendido del cielo de la mano del mismísimo Ra. Los escribas lo llamaban progreso, los sacerdotes lo llamaban milagro divino. Menkara, sin embargo, empezaba a sospechar que aquello tenía un precio que nadie estaba dispuesto a nombrar. Una noche, mientras el viento ululaba entre las rampas de piedra, escuchó un sonido distinto. No era el viento, eran golpes huecos, repetidos, que venían de las entrañas de la misma tierra. Menkara se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en el pecho, comprendiendo que lo que corría en voz baja quizá no eran simples rumores. En las hogueras nocturnas, mientras los hombres partían el pan duro y las cebollas secas, los rumores crecían como una enfermedad. Algunos aseguraban haber visto columnas de prisioneros conducidos hacia túneles excavados bajo la base de la pirámide. Otros hablaban de antorchas que descendían en cámaras ocultas para no volver a salir. Había quienes juraban que, al apoyar el oído contra los bloques recién cortados, escuchaban murmullos apagados, como si la piedra misma tratara de rezar. Un anciano, con la voz quebrada, resumió el secreto que todos temían en una sola frase: la pirámide no se construye con piedra solamente, se construye con los que faltan. Al amanecer siguiente, el anciano ya no estaba en el campamento. Nadie lo nombró. Nadie se atrevió a preguntar. Y la fila de incontables obreros avanzó. Pero las palabras quedaron grabadas en la memoria de Menkara como una herida que no quiere cicatrizar. Una noche, los guardias de Faraón tocaron el hombro de Menkara y lo separaron del resto. No hubo explicaciones, solo órdenes secas y el brillo de las antorchas. Junto a otros 90 hombres, fue obligado a bajar por un corredor estrecho, impregnado de resina y olor metálico. El aire era espeso
casi irrespirable, y en el fondo aguardaba una cámara oscura, cuyo centro estaba ocupado por un profundo pozo negro. Allí, Mencara comprendió la verdad. Las jaulas de madera, reforzadas con sogas, colgaban sobre ese abismo. A los hombres los encadenaban dentro y los bajaban lentamente como si fueran lastre. Su peso colectivo hacía ascender los bloques de caliza más pesados mediante un sistema de poleas y rodillos. Cada cuerpo era contado como parte de la maquinaria. Cuando el bloque quedaba en su sitio, el pozo era sellado con barro y con piedras. Los hombres quedaban abajo, vivos, gritando en la oscuridad, y nunca más regresaban. Mencara golpeó las paredes de la jaula mientras descendía, y los golpes fueron respondidos desde la piedra como un eco lejano de otros que ya habían quedado atrapados antes que él. Por primera vez entendió que aquellos sonidos nocturnos no eran producto del viento, eran mensajes, eran despedidas. La pirámide no se levantaba con milagros, sino con gritos sofocados bajo tierra. Cada bloque nuevo estaba sostenido por cientos de hombres enterrados vivos en pozos invisibles, convertidos en piezas de un engranaje monstruoso. La eternidad del faraón se edificaba con la condena de miles que jamás serían recordados. Arriba, el faraón sonreía satisfecho, convencido de haber desafiado al tiempo. Pero bajo sus pies, miles de gargantas seguían gritando en silencio. Hoy, la gran pirámide sigue en pie, perfecta, eterna, cortando el horizonte con la misma precisión de hace miles de años. Los arqueólogos modernos hablan de rampas, de barcazas, de cuadrillas alimentadas con pan y cerveza, explicando lo que se puede explicar, y quizá tengan razón. Pero entre los rumores que nunca llegaron a los papiros, hay otra verdad más oscura, que bajo la piedra no descansan solo faraones, que aún hoy, en las noches más silenciosas, si alguien se atreve a apoyar el oído contra sus muros, puede escuchar un golpe lejano, persistente, como si la piedra respirara, porque la pirámide no es solo un monumento, es un sepulcro colectivo, un pozo infinito de silencio. Si esta historia te ha gustado, regálame ese hermoso like, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que el próximo proyecto faraónico esté justo en tu pantalla.